Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes, que es 29 de abril del año 2019. Y vamos con los saludos entonces para Adriana Marrero. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Viste Game of Thrones anoche? Uy, ¿Qué imagínate. tal la batalla? Muy estresante. ¿Sí? Sí. Aparte no tuvo tregua. Era estrés permanente. Yo vi algún minuto de fondo, sí. Sí, y muy bien hecho. Me paraba los pelos de punta. No, sí, me imagino. Felipe Schipani, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Tú sos de los fans de Para GOT, nada, ¿no? Para nada. Pablo Carrasco. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Todo bien, todo Sí. muy bien. ¿Cero Game of Thrones? No, sí, cero. Y bueno, y saludo para terminar a quien hoy nos acompaña por primera vez, Manuel Laguarda. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Lo ubican los oyentes, es psiquiatra y psicoanalista, miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, supo ser secretario general. Exactamente. Sin ocupar cargos de gobierno en este momento. Bueno, soy senador suplente desde el año 95. En todas las legislaturas he sido senador suplente. En esta última he participado poco, pero ese ha sido el único cargo de gobierno que he tenido siempre. ¿Y con Game of Thrones? No lo he seguido. Una profesión interesante para esta mesa, ¿no? Ser psiquiatra es un aporte, es un aporte. Sí, imagínate. Esperemos que enriquezca el debate. Esperemos que sí, que nos enriquezcamos mutuamente todos nosotros, ¿no? Así que vengo con muchas expectativas, muchas ganas acá. Vamos a ver qué tal. Vamos al primer tema entonces. El PIT-CNT llega al acto del 1 de mayo con discrepancias respecto al posicionamiento de la central ante el gobierno del Frente Amplio en un año que justamente es electoral. La corriente En Lucha, integrada entre otros gremios por ADEOM, COFE y la Federación de la Bebida, emitió este fin de semana un comunicado en el que acusa a las dos corrientes mayoritarias, Articulación y Partido Comunista, de acallar las voces de los sindicatos críticos con el oficialismo, acallar las voces que, dice, defienden la independencia de clase. Esta corriente En Lucha dejó en libertad de acción a los adherentes sobre concurrir o no al acto, subir o no al estrado del acto. Por ejemplo, José Lo López, secretario general de COFE, anunció que asistirá, pero no subirá al escenario como en otras oportunidades. La disputa se inició hace unos días cuando la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, dijo que en la mesa representativa había sido vetada como oradora por Articulación y el Partido Comunista. Valeria Ripoll sostuvo que el acto del miércoles va a ser político partidario. Si no decís lo que quieren escuchar o no haces campaña para el gobierno, tenés prohibida la palabra, dijo Valeria Ripoll. Lamentablemente, en lo que se ha convertido el movimiento sindical, cero independencia de clase, bueno, por primera vez no voy a participar de este acto, siguió diciendo Ripoll. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, le contestó, consideró infundadas e insultantes las declaraciones de Valeria Ripoll, explicó que la discusión sobre el orador del 1 de mayo se dio democráticamente en la mesa representativa y allí la corriente En Lucha perdió. Pereira dijo que tiene diferencias ideológicas con Valeria Ripoll respecto a cómo se para el movimiento sindical respecto a las conquistas que se obtuvieron en la era progresista. Esta opinión, para mi gusto, es una opinión insultante, pero bueno, es parte de lo que hay que administrar, ¿no? Más o menos lo que nos dice parte del elenco de la derecha, ¿no? Que nos dice, no, que somos apéndice del gobierno. ¿Quién empieza? Manuel. Bueno, yo creo que la existencia de corrientes en el movimiento sindical y de discrepancias respecto a la relación de estas con el gobierno viene de larga data, no es un elemento nuevo, que haya polémica y haya discrepancias es natural y comprensible. Esto, por supuesto, en el año electoral se acentúa mucho más. Y yo diría que acá lo que ha aparecido, más allá de todo el barullo inicial en torno a Valeria, han aparecido discrepancias ideológicas que son muy fuertes y que tienen que ver con la constitución del bloque popular alternativo, bloque social de los cambios, porque hay dos maneras de definirlo, en lo que aparecen claramente dos posturas distintas. Aquellos que plantean meramente la independencia de clase, los dos plantean la independencia de clase. Pero es muy interesante cuando el presidente del PCNT critica a la otra posición y dice, ustedes manejan la independencia con indiferencia o con prescindencia. O sea que podríamos decir que una postura plantea una independencia rajatabla, que para Fernando Pereira es prescindencia, y la otra postura plantea la articulación, justamente una corriente se llama articulación, palabra que se incorpora al léxico sindical y político de la izquierda a partir de los 80, ¿no? Y que viene de la CLAU y viene de Gramsci.
Articulación quiere decir que cada sector tiene su independencia, pero buscan posiciones comunes, crean, no están predeterminadas, constituyen posiciones comunes. La articulación entonces lleva al bloque de los cambios, que es también un término que viene de Gramsci. Esto es el bloque histórico de Gramsci, que es otro concepto que la izquierda incorpora a partir de los 80. O sea que ahí tenés dos posturas, la que plantea la independencia con prescindencia o con indiferencia, para seguir lo que dijo Fernando Pereira, que a mi juicio lleva al corporativismo, esa postura lleva a la defensa meramente corporativa de los sindicatos, y la otra postura que plantea la articulación para crear un bloque de los cambios con un proyecto de país. Y eso lleva, por supuesto, a que esta otra corriente tenga hacia el gobierno y hacia el Frente Amplio una actitud distinta, una actitud de articulación, mientras que la otra, al defender solamente intereses corporativos, tiene una actitud de confrontación o de indiferencia o de prescindencia. Pablo, creo que están planteados así los campos. ¿Te sirvió esa base, ese punto de partida? La verdad que me ilustró. No tenía con tanto detalle la división ideológica, digamos. Pero yo voy a decir un poco lo que, como dice Pereira, lo que dicen los de derecha. Porque, primero, la Guarda tiene más historia del sindicalismo que yo, pero yo a mí la veo como una crisis más importante que las que recuerdo, por lo menos hace poco. También me doy cuenta de que es una crisis que se ha manejado mucho más por los medios, capaz que por el propio conjunto, digamos, de trabajadores, y que la verdad que esto pues, es lo mismo que siento con el carnaval. Este es un problema ajeno, digamos, porque, digamos, es un problema lo acaba de definir la Guarda muy bien, digamos, son variantes de la izquierda, digamos, en la que cuando Pereira dice son dos proyectos de país, yo seguro que no es el mío el de Pereira, y entonces habemos una mitad del país que esto lo miramos de afuera, digamos, completamente de afuera, que criticamos, sí, que sea el brazo político, como dijo Richard Reed, del gobierno, porque yo creo que ese tipo de sindicalismo, tenemos experiencias históricas, ¿no?, de Mussolini y su Italia, y digamos, y que cantan la Internacional Socialista para empezar el acto, digamos, y que, como dijo Ripoll, que no es santo de mi devoción, es un acto político partidario. Yo todo eso lo siento así, digamos. Si estoy equivocado me dirán. Y por lo tanto, bueno, son problemas que tiene el oficialismo, y en ese sentido no me preocupa ni me deja triste, porque no creo que esté en juego el sindicalismo nacional, está en juego la interna del Frente Amplio. ¿La interna del Frente Amplio? Y sí, claro, porque esa conexión para mí es indiscutible, es indiscutible. Lo dicen, lo está diciendo Ripoll y lo está diciendo Richard Reed. Entonces, los disidentes, digamos, Adión y Coffe, ¿qué te puedo decir? Un discurso absolutamente perimido, que por lo que listan ahí, sus divergencias grandes son UPM, los consejos de salarios y la posición frente a Venezuela, pero es un discurso del 70 y no puedo ponerme de ese lado, aunque no me ponga del otro, porque son alternativas que no me parecen interesantes. El oficialismo, en cambio, digamos, el Partido Comunista y la articulación, creo que están tomando una medida preventiva para que no les pase lo del año pasado, que tuvieron un discurso medio fuera de línea y hicieron enojar a Kichichán. Y después, mirando cómo funciona estos guetos de izquierda, que yo los conozco de la universidad, de 10 años de universidad, es raro que se les escape la disidencia para afuera y públicamente. Es una estrategia muy en el menú, muy clara, la de reducir los gremios. Creo que es otro punto de discrepancia entre las dos partes. Y eso yo, digamos, lo interpreto, por supuesto que no tengo la verdad, pero yo siempre lo interpreté que reduciendo la cantidad de instituciones, alejando de la gente a las fracciones, sobre todo el Partido Comunista puede trabajar mucho más cómodo, con mucho menos lugares que ocupar, y por lo tanto con una distancia enorme de las personas. Y cuando eso, digamos, si a eso le pones el ingrediente, porque este tipo de cosas para mí lleva al autoritarismo,
sola opinión posible dentro del PIT-CNT, el condimento de la mercadería de viajes a Cuba por el acatamiento o la obsecuencia, me parece. Eso lo denunció Valery Ripoll, ¿no? Sí, de otro lado, contestaron que no era así. Simplemente que en esta época se define justamente quién va en representación de la central a La Habana. Pero bueno, ahí quedó un tema. Una aclaración que nos hacen desde la audiencia, la plantea Federico. Cuando se menciona a ADEOM, debería aclararse que están hablando de ADEOM Montevideo. Claro. Sí. Hay ADEOM en cada departamento del país. Correcto. También están afiliados a la central sindical. Si la representante de Montevideo quiere un lugar en la oratoria, también debería haber uno representando a los otros municipales del Uruguay. En ese caso se estaría representando a 3 veces más funcionarios que los que representa la compañera Ripoll, dice Federico. Yo creo que no vamos a examinar la representatividad de cada una de las personas que están allí, porque bueno, tendríamos un problema grande, ¿no? Yo aquí voy a opinar un poco más como socióloga que como ciudadana. Creo que ya alguna vez lo hemos manejado esto. La idea de una central única es sindical, es una rareza uruguaya, ¿verdad? Es una rareza uruguaya, es decir, en muy pocos países hay centrales sindicales únicas. Y además son países muy curiosos, ¿no? Entre ellos está, no sé, Cuba, Corea del Norte. Es decir, no son países con los cuales yo creo que debamos compartir algo que evidentemente está señalando la existencia de una unidad artificiosa. De algún punto de vista yo diría que los sistemas de central única son al sindicalismo como los sistemas de partido único son a la política. Evidentemente, cada vez que nosotros estamos encontrándonos con posiciones de cualquier tipo, de defensa corporativa, porque vamos a decir con claridad, es decir, los sindicatos tienen la obligación de defender a sus corporaciones, ¿verdad? Es decir, es su obligación. No pueden ser neutrales ante eso. Entonces, hay distintos modos, distintas estrategias para abordar eso, y esas estrategias diferentes por lo general son expresadas en esta pluralidad de sindicatos o de centrales sindicales. Entonces, lo que nosotros vemos acá son los resultados de pretender generar una unidad allí donde verdaderamente no las hay. Porque aunque este momento es un momento muy simbólico, el 1 de mayo, y por lo tanto, bueno, aparece esta idea de que tenemos que presentar un sindicalismo unido, un sindicalismo que reconoce los logros evidentes e indiscutibles que los trabajadores han logrado con este gobierno, simultáneamente se está armando una vez más una especie de cosa un poco conventillera, ¿verdad? Que evidentemente está afectando la simbología del acto, pero al mismo tiempo no tiene que ver con la práctica de los sindicatos, porque hoy en abril nosotros sabemos que va a haber un paro de ADEOM entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre, ¿verdad? Es decir, ya lo sabemos. Entonces, allí está esta discrepancia, esta tensión que nunca termina de resolverse por esa obsesión de que la sindical sea única. Felipe. Sí, bueno, yo diría, como abogado, en virtud de lo que le ha expresado Ripoll, a expresión de parte, hemos podido obtener de una propia declaración de prueba, ¿no? Y creo que lo que dice Ripoll es lo que sentimos muchísimos uruguayos hace mucho tiempo. A veces se tiende a imputar a quien hace algún tipo de análisis o calificación sobre lo politizado que está el sindicalismo en Uruguay, que uno es antisindicato. Y si algo entendemos fundamental para el funcionamiento armónico de una sociedad, es un sindicalismo fuerte, o sea, desde siempre. No hay partidos políticos en este país que renieguen del sindicalismo. Hay partidos sí que lo han promovido. Yo vengo de un partido que ha promovido el sindicalismo. Valle de Ordóñez fue un gran generador de espacios para que las clases obreras puedan organizarse y defender sus derechos. Lo que sí entendemos es lo que ha señalado Ripoll.
que creo que es así. O sea, el sindicalismo uruguayo, de un tiempo a esta parte, ya antes de la creación del PIT-CNT, ya cuando era la CNT, ha tenido un sesgo político partidario muy importante. Yo francamente no sabría decir si el PIT-CNT es el brazo sindical del Frente Amplio o si el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT, porque muchas veces se desdibujan los roles y hay instancias en las que el partido de gobierno actúa a impulso de lo que el sindicalismo pretende, y hay otras instancias en el sindicalismo hace los mandados del partido de gobierno. En un año electoral, como lo hemos visto invariablemente en todos los años electorales, el PIT-CNT asume un rol muchísimo más disciplinado a la estrategia política del Frente Amplio. Y por eso se ha puesto tanta atención en este acto, que es el acto del año electoral, que es el acto del 1 de mayo, en donde no podía haber margen alguno para el disenso, en donde no podía haber margen alguno para la crítica, porque hemos visto otros años en donde ha habido discursos, como se ha expresado, ha habido discursos disonantes, ha habido discursos críticos. Bueno, recordemos lo que fue el discurso de Richard Rita hace unos años, o de otro representante de estas corrientes minoritarias años anteriores. Pero este es el año en donde no hay que mirar lo que ha hecho el gobierno, sino hay que criticar lo que pretende hacer la oposición. Y yo creo que eso le hace mal al sindicalismo, le hace mal a la sociedad democrática, porque los trabajadores tienen que defender los intereses de los trabajadores, no tienen que ser mandaderos de intereses políticos partidarios. Y otra de las cosas que se advierte es los enormes problemas que tiene la central sindical, por lo que decía Adriana, para administrar el disenso, para que efectivamente la democracia, la divergencia de opiniones pueda fluir y puedan funcionar de ese modo. Hay una tendencia a la uniformidad, al pensamiento único. Y bueno, eso es por la influencia del Partido Comunista. Qué lástima que no está acá Gabriel Mazarovich, pero la concepción del Partido Comunista es una concepción de opinión única. Hay más de un mensaje que advierte que en los comentarios o en alguno de los comentarios no se tiene en cuenta la esencia del PIT-CNT. ¿Cuáles son las características del PIT-CNT? No es una central. Claro. Es una puntualización importante porque periodísticamente muchas veces a los efectos de simplificar, a los efectos de informar, utilizamos ese término, ¿no? Y sin embargo no es una central, es una convención, subraya por ejemplo Álvaro. Y la diferencia no es de términos, sino de concepción, de funcionamiento, de táctica y estrategia. ¿Qué importancia tiene esto, Manuel? Bueno, yo creo que es una convención y un plenario, ¿verdad? Ustedes vieron que el movimiento sindical asume un nombre complejo, dos significantes, PIT-CNT. Plenario y convención. Convención era la previa al 73, la previa a la dictadura. La vieja CNT. Cuando se reorganiza el movimiento sindical, en la época de transición, nace el PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores, después todo confluye, ¿no? El PIT-CNT. Incluso la corriente minoritaria en lucha reivindica con mucha fuerza que se denomine a la institución sindical como plenario o convención y no como central, justamente para reivindicar, digamos, la pluralidad o la independencia de los sindicatos dentro de la misma. Pero yo creo que yendo un poco al fondo de la cuestión, acá lo que se plantea son tres posturas. Una postura que por suerte el movimiento sindical no la asume, es la de la correa de transmisión. O sea, el sindicato responde a un gobierno o a un partido. Y me parece que esa postura de la correa de transmisión, donde el sindicato es herramienta del gobierno del partido, por suerte, nadie la mantiene. La otra postura sería la prescindencia, la independencia llevada al extremo de la prescindencia de la cuestión nacional. Por ejemplo, si los sindicatos de los públicos demandan aumentos salariales en función de intereses corporativos que pueden ser legítimos, que superen la capacidad del Estado, se acentúa el déficit fiscal. De manera que esa postura de defensa a ultranza de los intereses sindicales, corporativa, que no tenga en cuenta la cuestión nacional, podía llevar a una visión negativa en lo que respecta al país. Y la otra postura es la postura esta de la articulación, donde cada componente tiene su autonomía o su independencia, pero buscan encontrar posiciones comunes, la cual está basada, por supuesto, en una identificación ideológica de los dirigentes sindicales con los partidos de la izquierda y con el gobierno. Vamos a no negarlo. Ellos dicen, y con razón,
que si acá viniera un Bolsonaro o un supuesto. Macri, bueno, le iría muy mal al movimiento sindical. Por lo tanto, no se puede ser indiferente ante lo que pasa con la política. Y ellos asumen entonces esa postura de la articulación y plantean la concepción del bloque histórico o bloque de los cambios que incluye a la izquierda y al movimiento sindical, buscando una alianza de clase. Claro, Esto es lo que se plantea. Exacto, en el fondo. totalmente. Pero además una acotación, porque ahora estamos hablando del PIT-CNT, pero también hay asociaciones gremiales, empresariales, agrarias, etcétera, que también tienen su alianzas de clase, ¿verdad? Exacto. Con otros partidos políticos. Exacto. Entonces, al final parece que solo la izquierda tuviera esta asociación o esta, digamos, afinidad entre un proyecto político y el movimiento sindical. Bueno, todos lo tienen, ¿no? Exacto. Es decir, la cuestión es la articulación entre la búsqueda de intereses corporativos, la defensa, y la visión estatista, digamos, de Estado, de largo plazo. Bueno, hasta qué punto esas demandas son posibles para generar un proyecto de país coherente, etcétera. ¿Cómo ves este último planteo, Pablo? Lo que decía Adriana, todas las organizaciones gremiales tienen algún tipo de alineamiento. Sí, por supuesto, pero creo que no son en ningún caso la central única de trabajadores. Me parece que es mucho más ancho que la Cámara de Industrias, o es mucho más ancho que la Federación Rural. Acá hablamos de sindicalismo que teóricamente nos corresponde a todos. Wilson decía, el sindicato se entra como albañil, como carpintero, como ingeniero. No sé, pero yo no creo de que sea el caso de lo que estamos viendo. Las tres posiciones que agradezco de la Guarda son cómo relacionarse o cómo llevar el proyecto, para no decir que es el brazo sindical, digamos, para llevar un proyecto ideológicamente igual al de gobierno. Después habrá, y las discrepancias son el tercer decimal después de la coma, digamos. El 50% seguimos estando afuera de esto, y además lo otro que yo veo es ese juego, digamos, de facultativo, de que el PIT-CNT anuncia en los 1 de mayo, digamos, toda una posición radical en general. Y después el partido de gobierno, a quien le están haciendo el trabajo sucio, digamos, diciendo las cosas por su nombre, el partido de gobierno se corta o se afilia a eso y lo utiliza en la medida de que le sea útil. Entonces, el hecho de que todos tengamos posiciones políticas y que las cámaras tengan la suya, no, me parece que no se aplica como por transitiva a una agrupación que teóricamente, pero no en la práctica, agrupa a todos los uruguayos que trabajan. ¿Qué pasó? Cuando escuchabas a Pablo hacías como un gesto, Manuel. No discrepo con Pablo, Sí, por claro. supuesto. Es más, lo que uno puede comprobar escuchando a Pablo es que esta postura que asume, o con la que se identifica la mayoría del PIT-CNT, puede ser criticada desde estos sectores como En Lucha o desde sectores más afines con los partidos tradicionales. Me parece que esa postura puede no ser comprendida o no puede ser compartida desde un lado, desde un espectro, desde un lado u otro del espectro político ideológico. Desde la extrema izquierda se le critica, digamos, lo que ellos llaman subordinación al gobierno. A mi juicio, eso implica caer en el corporativismo, como dije recién, en posturas que dejan de lado el proyecto de país, y desde los partidos tradicionales o de la derecha se le critica también la subordinación al gobierno. Confluyen dos críticas distintas. Pero me parece que acá hay que tener en cuenta lo que decía Adriana, efectivamente. Las cámaras empresariales se identifican más con determinados partidos, el movimiento sindical se identifica más con otro partido, lo cual es natural, dado la diferencia en el espectro ideológico y político de este país. Bueno, eso es relativo. Yo decía, la Cámara del Transporte, yo no sé si hoy no se identifica mucho más con el partido de gobierno y con algún asesor de presidencia que ahora está enojado con Uber y que anda con emergencias móviles que con el partido nacional. O sea, yo creo que se ha desdibujado eso desde el momento en que el Frente Amplio llegó al gobierno. Estás aludiendo a Juan Salgado, Exacto. presidente de la Cámara Uruguaya del Transporte, Para que nombrar- además es asesor del presidente Vázquez. Por ahí viene tu planteo. Y es socio también. en Bueno, algunas excepciones podemos encontrar muchas, Claro, ¿verdad? hay excepciones, Es decir, no pero vamos a ir a la hablando- casuística de El cada planteo uno mío de tiene que los ver con casos. una visión más Claro, sociológica, macro, ideológica, claro. global, que puntual o particular. ¿Verdad? No, bueno, pero esos son mitos que creo que desde el momento en que el Frente Amplio ha llegado al gobierno se han derribado. Eso de que el Frente Amplio representa a los trabajadores y los partidos tradicionales representan a las clases empresariales ha quedado desdibujado. Hay sindicalistas
yo conozco sindicalistas colorados, conozco sindicalistas blancos. El tema es que no tienen espacio, no tienen ningún espacio, no se les genera ningún espacio para tener protagonismo en la organización sindical. Es la realidad. A ver, como gobierno, el Frente Amplio tiene que representar a todos los partidos y a todos los ciudadanos, ¿verdad? Es decir, eso no significa que el partido de gobierno efectivamente, bueno, como partido de izquierda, tenga una preocupación por elevar los niveles de vida de la población más sumergida y de restaurar algunos instrumentos que existen en todos los países civilizados, y en esto no somos la excepción, sino todo lo contrario, como son los consejos de salarios, la negociación colectiva, cosa que lamentablemente en otras partes... Bueno, sí, pero lamentablemente han desaparecido ocasionalmente con gran perjuicio para los trabajadores, ¿verdad? No lo retomó el y por Partido otro lado, Nacional 90. Claro, pero... y por otro lado también examinar cuáles son las tensiones internas que ocurren allí, porque en Lucha, por ejemplo, reúne a personajes como Valeria Ripoll, pero también está apoyado por personajes, primero por FOEB, que es el sindicato de la bebida, y por Richard Reed, que aparentemente tiene posiciones bastante distintas. Es muy difícil. Desde afuera cuesta entender esa entender, coincidencia, ¿no? Entonces, justamente tenemos que ver que si empezamos a hilar fino, encontramos algunas tensiones que no son tan sencillas como aparecen, ¿no? Hay distancias críticas con el gobierno que, para un lado, son en el sentido de radicalizar y en el otro sentido de, moderar, modernizar, la relación entre el gobierno y el movimiento sindical. Sí, está claro que el movimiento sindical uruguayo sigue mandando al Partido Comunista, ¿no? Eso es evidente. Uno hace un repaso de dónde se toman las decisiones, quiénes son los principales referentes, y siempre hay una presencia del Partido Comunista. Además, Valeria Ripoll es excomunista. Pero el Partido Colorado y el Partido Comunista siempre tuvieron una especie de alianza en eso, ¿no? Es decir, el Partido Colorado tenía el gobierno y el Partido Comunista, de alguna manera, manejaba los sindicatos. El pacto Cocó, ¿no? Famoso. Bueno. Pero digo... Es decir, eso no debería extrañarte. No me extraña en absoluto, por supuesto. Pero lo que yo digo es que yo desearía un movimiento sindical que por lo menos tenga posturas claras sobre algunos temas. O sea, a mí realmente... posturas únicas. No, posturas claras sobre determinados valores, sobre valores democráticos. El Frente Amplio, el movimiento sindical, el PIT-CNT, apoya la dictadura de Maduro sin cortapisas, ¿no? Alguna gente. No, bueno, sí, pero la central sindical gente, porque expresa de modo categórico y unánime en torno al tema. Yo no he escuchado voces dentro del sindicalismo que cuestione, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Pero eso es el vínculo que hay con el Partido Comunista. Si no, no se explicaría, porque obviamente hay sectores dentro de la izquierda que tienen una postura crítica sobre lo que está pasando, pero la voz del sindicalismo es de asociarse, a Cuba, por supuesto, pero también a Venezuela. Y un sindicalismo democrático debiera expresarse. Lo mismo pasa en el movimiento estudiantil. Ahora la FEU se va a ir a un congreso en Venezuela de estudiantes latinoamericanos en solidaridad al dictador Maduro. Esas cosas sí son las que a uno realmente le llama la atención, que no haya una expresión sobre estándares democráticos un poco más clara. Algo más sobre este tema, porque así vamos cerrando. Quiero aclarar lo siguiente: el peso del Partido Comunista es indudable que existe, es muy fuerte, pero no se puede hacer la traslación mecánica del Partido Comunista a la mayoría del PCNT o al PCNT. El presidente del PCNT no es del Partido Comunista, y la postura mayoritaria engloba al Partido Comunista y a otros sectores que no son el Partido Comunista. En segundo lugar, el tema de Venezuela es un tema complejo. Yo soy muy crítico con el gobierno de Venezuela, lo quiero decir acá. Claro. Y lo podemos discutir otro día. Me parece que introducirlo acá, sería otro tema, nos llevaría mucho más tiempo. Bueno, y por último agrego este mensaje que manda Álvaro, dice: ojo que dentro del PIT-CNT hay 3 grandes posicionamientos. El de articulación y Partido Comunista, En Lucha y el grupo de los 8. Este último no está identificado con En Lucha directamente. Sí, vale la pena volver en otro enfoque por ese lado.